La maravilla de los ángeles siempre está vinculando nuestra energía con el universo. Siempre nos están guiando, nos están diciendo para dónde debemos de ir, qué es lo que tenemos que observar, qué elementos de nuestra personalidad tienen que cambiar para que podamos estar bien, bonito y tener un día de buenas completamente. Vamos a ver qué es lo que le espera al signo de Aries. Mi querido Aries, tienes al arcángel Zadriel, que es el arcángel del orden. Así es que vamos a anotar cualquier cosa o elemento que esté fuera de orden en nuestra vida. Acuérdense que gran parte del éxito en cualquier área de trabajo está vinculada con el orden y la disciplina que podamos mantener. Así es que mucho ojo con este arcángel y vamos a aprovecharlo a sacar lo mejor de él, Tauro. Bien, Tauro, tienes a Melquisedec, que es el arcángel de la armonía. Este arcángel te va a permitir mantener la sabiduría, el bienestar, te va a vincular con todo lo que está relacionado con tu vida. Vamos a enfocarnos con Melquisedec para que puedas tú desarrollar la parte del conocimiento, del bienestar, de la apertura al conocerte a ti mismo. Géminis, tenemos a Akiak, que es el arcángel de la calma. Es fundamental que observes, analices qué es lo que estás necesitando el día de hoy. Tranquilo, pausadamente vas a poder lograr y alcanzar cada una de tus metas. Así es que aquí es el arcángel que te va a llevar a poder conquistar paso a paso cada cosa que tú te propongas. Cáncer. Tenemos a Fanuel, que es el arcángel de las nuevas cosas, de lo que llega nuevo. Pero para que podamos abrir los brazos a lo nuevo, necesitamos soltar aquellos elementos que están en nuestra vida que ya no nos pertenecen, que puede ser algún trabajo, una pareja, alguna relación que ya tengamos que soltar, dejar ir. De esta manera van a aparecer las cosas buenas y nuevas a nuestra vida. Leo. Mis leones adorados, esa fuerza, ese poder, esa energía tan fuerte que tienen ustedes en su signo, hoy va a estar apoyado y guiado por Baraquiel, que es el arcángel de las decisiones, porque el día de hoy, bueno, pues tendremos que actuar de manera segura, confiada, tenemos que ser firmes, claros, directos. ¿Hacia dónde vas, mi querido Leo? Ten bien enfocada tu mente para que puedas observar esto y lo puedas, de alguna manera, dirigir toda esta energía. Virgo. Bien, Virgo, tienes a Raziel. Este arcángel te va a llevar a los desafíos, te va a ayudar a encontrar qué camino es el que te corresponde de manera clara, directa, con un enfoque, fuerte, bien estructurado. Así es que hoy, mi querido Virgo, Raziel te va a permitir encontrar el camino perfecto, seguir con paso firme, avanzar hacia donde te corresponde. Libra. Tenemos a Raqumiel, que es el arcángel de la compasión, porque créanme, del corazón parten las palabras perfectas y cuando nuestra palabra es positiva, creativa, ayuda a los demás, es porque nuestro corazón es noble. Pero si nuestras palabras son duras, intensas, densas, críticas, entonces quiere decir que en nuestro corazón hay algo que está fallando y que al final del día nos va a lastimar también a nosotros. Escorpio. Bien, escorpiones, tenemos a Metatron, mi querido escorpión, que es el arcángel de la unidad. Te va a ayudar a vincular hacia ti todas aquellas cosas y elementos que puedan en un momento dado estarte creando alguna clase de conflicto, y de esta manera vas a poder definir y saber qué es lo que tú quieres. Así es que en el caso tuyo, Metatron te va a llevar y dirigir hacia tu ser interior y vincularte con todo lo que tú representas. Sagitario. Bien, tienes a Tabris, que es el arcángel del libre albedrío. Es importante que tú visualices qué es lo que está pasando con tu ser interior para que puedas de esta manera tomar las decisiones adecuadas, puedas seguir los caminos que te correspondes, puedas hablar y puedas enfocarte de manera adecuada hacia tu propio destino. Así es que, tocallito de signo, hoy tienes el libre albedrío. Lo que suceda es porque así tú lo deseas. Capricornio. Mis capricornianos, tenemos al arcángel Gabriel, que es el arcángel de la voluntad, y de esta manera te va a ayudar a poderte enfocar y dirigir hacia lo que tú estás buscando. Perdón, señores. Así es que
El arcángel de la voluntad, dejar de fumar, cambiar hábitos, es un buen día. Tenemos Acuario, el arcángel Uriel, que es el de la inteligencia, el que nos conecta y nos vincula la mente, el pensamiento, nuestras palabras y nos enfoca hacia lo que estamos necesitando, buscando y deseando. Así es que enfócate de manera positiva, mi querido Acuario, y Uriel te va a llevar, te va a dirigir hacia el pensamiento adecuado. Piscis. Bien, Piscis, tienes a Andachiel, que es un arcángel que te va a brindar éxito, bienestar y prosperidad. Así es que es fundamental que recibas la energía de este arcángel para que puedas alcanzar todo lo que te propongas. Aprovecha que tienes de la mano a este arcángel para que el éxito llegue a ti y puedas fluir perfectamente hacia lo que tú desees, hacia lo que tú busques. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tu palabra, tus acciones, cada cosa que hagas el día de hoy esté enfocada en ese pensamiento positivo, en esa sonrisa, en esa buena vibra que vamos a derrochar por todos lados.